tengan un buen día, queridos chicos y chicas de octavo grado. En este video iniciaremos viendo dos temas: el efecto de las fuerzas, movimiento y deformación, y también veremos sobre las leyes de Isaac Newton. Iniciamos entonces con el efecto de las fuerzas, movimiento y deformación. El efecto de una fuerza aplicada sobre un objeto depende del tipo de fuerza que se aplique y también depende de las características que tengan los objetos. Veamos algunos ejemplos. Si usted le pega con el pie a una pelota de fútbol, exactamente en el momento en el que su pie toca el balón, se produce en el balón un apachamiento, le podemos decir, como que si se hundiese. Cosa que al paso de los segundos, la pelota sale en dirección a la que se le ha golpeado y sale en el perfecto estado normal de la pelota. Pero si en el instante en el que se aplica la fuerza hay un efecto que es como que se ahueca la pelota y luego vuelve a su estado normal. Ese es un efecto de las fuerzas. Veamos otro ejemplo. Si usted tiene, digamos, un ropero y usted le aplica una fuerza de empuje como lo muestra la figura, ese ropero no se va a deformar como lo que le sucede a la pelota. El ropero lo que va a hacer, dependiendo de la cantidad de fuerza que se le aplique, es ponerse en movimiento. Para esto debe suceder que la fuerza aplicada debe de ser mayor a la fuerza de rozamiento que tiene el ropero con el suelo. Ese es otro efecto. Veamos también el efecto que produce cuando a un lápiz usted le aplica fuerza con las dos manos, como muestra la figura, y lo que se obtiene es una ruptura del lápiz. Son tres diferentes efectos que podemos mencionar como ejemplos. Entonces, estos efectos de la fuerza sobre los objetos los podemos dividir o los podemos clasificar así: efectos estáticos y efectos dinámicos. Los efectos estáticos son aquellos que se producen cuando el objeto al que se le aplica la fuerza no se mueve. Por eso se llaman estáticos. Es importante considerar aquí las características de los cuerpos. En este sentido, se pueden clasificar como deformables, que son los cuerpos que se deforman al aplicarle una fuerza. Estos pueden ser elásticos si son capaces de recuperar su forma en estado de reposo después de haber aplicado una fuerza sobre ellos, como el ejemplo de la pelota. Como en el instante que le aplicamos la fuerza se apachó, pero luego en el transcurso del tiempo volvió a su estado normal, entonces estamos hablando de un cuerpo elástico. También podemos mencionar ejemplos como un puente colgante, el cual por efectos de la fuerza que el viento ejerce sobre él se deforma, pero luego regresa a su forma original al detenerse la fuerza ejercida por el viento. Eso entre otros ejemplos. También se puede ser que los cuerpos sean plásticos si cambia su forma permanente después de habérseles aplicado una fuerza suficientemente fuerte. Por ejemplo, entre los cuerpos plásticos está la plastilina, que usted la puede, al hacerle una determinada fuerza, puede convertirla en una bolita, la puede convertir en una barra o incluso hacer diferentes figuras con plastilina.
Ahora vamos a los no deformables, conocidos también como cuerpos rígidos. Una característica importante de estos cuerpos es que si la fuerza aplicada sobre ellos es lo suficientemente grande, producirá una fractura o ruptura sobre el cuerpo, como lo que sucedió con el lápiz, que al aplicarle la fuerza, el lápiz se quebró. Este es un ejemplo entonces de un efecto no deformable. Ahora bien, si nos vamos a los efectos dinámicos, ellos determinan un cambio en el estado del movimiento del cuerpo. Si originalmente están en reposo, puede empezar a moverse, como el ejemplo del ropero que les había mencionado. Si ya está en movimiento, su velocidad puede cambiar en magnitud y en sentido. Veamos cómo vamos a clasificar estos efectos dinámicos. Primero, el efecto que va del reposo al movimiento. Si un cuerpo está originalmente en reposo, puede iniciar el movimiento cuando se logre vencer la fuerza de contacto denominada de fricción. El ejemplo es el que veíamos acerca del ropero. La fuerza que ejerce el espesor del ropero hacia el centro de la Tierra por la gravedad, esa es la aceleración, se le llama fuerza de fricción. Quiere decir que para lograr mover ese ropero, nosotros debemos aplicar una fuerza mayor a la fuerza de fricción que ya tiene el ropero. Ahora bien, cambio de velocidad. Si el cuerpo se encuentra en movimiento, cuando se le aplica una fuerza, cambiará el valor de su velocidad. Primero, si la fuerza aplicada es en la misma dirección, la velocidad va a aumentar. Pero si la fuerza aplicada es en sentido contrario a la dirección que lleva, entonces la velocidad va a disminuir. Ejemplo, cuando usted recibe un pase jugando fútbol. Si usted al recibir ese pase golpea la pelota en la misma dirección, lo que sucederá es que la pelota tomará mayor velocidad. Pero si golpea la pelota en dirección contraria a la dirección que traía, como cuando están jugando frente a frente, entonces lo que sucede es que la velocidad disminuye. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay cambios de dirección? El resultado de la aplicación de una fuerza en un cuerpo en movimiento es el cambio de dirección de dicho cuerpo. Por ejemplo, si usted está jugando fútbol y le tira un pase a un compañero, muy probablemente el compañero al recibir la pelota va a dar otro tiro, probablemente hacia la meta y no hacia usted. Entonces ahí está cambiando la dirección que llevaba la pelota. Con esto, queridos chicos y chicas, hemos terminado el efecto de las fuerzas, tanto de movimiento y de deformación. Usted puede ahora contestar su libro, la página 62 y 63. Ahora iniciamos viendo las leyes de Newton. Bien, las leyes de Newton. Isaac Newton es un científico inglés y propuso 3 leyes que se conocen precisamente así como las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece lo siguiente. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta
a menos que sea forzado a cambiar ese estado por una fuerza que actúe sobre él. Esta ley también se le conoce como ley de la inercia. Es decir, que si un objeto está en reposo, va a continuar siempre en reposo a menos que haya una fuerza que modifique su estado. Veamos algunos ejemplos. Como notamos en la imagen, un señor empujando un vehículo. El vehículo está en reposo. Para lograr que ese vehículo cambie su estado de reposo, la fuerza que debe aplicar el señor que empuja debe de ser mayor a la fuerza de fricción. En el ejemplo número 1 observamos a un señor que está ejerciendo una fuerza de empuje sobre un auto que está en reposo. El auto permanecerá siempre en reposo hasta que el señor ejerza sobre él una fuerza mayor a la fuerza de fricción que tiene el peso del automóvil con el piso donde se encuentra. Mientras que esa fuerza que está ejerciendo el señor para empujarlo no sea mayor a la fuerza del peso del vehículo, no va a poder cambiar su estado de reposo. Ahora bien, esto es en cuanto a el que el objeto está en reposo. Veamos algunos ejemplos cuando el objeto está en un movimiento rectilíneo uniforme. En un MRU, donde la velocidad es constante. Veamos el ejemplo de la bicicleta. El señor va en un movimiento rectilíneo uniforme, lleva una velocidad constante. De repente vio unas piedras en el camino y no pudo esquivarlas. La llanta delantera da con las piedras y él sale, digámoslo, volando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el cuerpo del señor que iba en la bicicleta llevaba la misma velocidad que llevaba la bicicleta. Pero de repente la bicicleta se detuvo, entonces el cuerpo del señor que mantiene la velocidad continúa y por eso es que sale volando. De esa misma forma debemos ver el ejemplo del payasito que va en la patineta. El payasito lleva un movimiento rectilíneo uniforme sobre una carretera. De repente ve un bache y en ese bache se atraviesa la patineta y como llevaba una velocidad constante, el cuerpo del payasito también llevaba una velocidad constante. Lo que sucede es que el cuerpo del payasito seguirá con la velocidad y la patineta se detuvo. Entonces, lo que se dice es que él voló o se cayó. Estos son ejemplos donde se aplica en la vida cotidiana la ley de la inercia. Les invito a ustedes, chicos y chicas, que busquen en internet o en otras fuentes algunos ejemplos más sobre la primera ley de Isaac Newton o la ley de la inercia. ¿Qué otros ejemplos hay de la vida cotidiana? Escriban unos 3 ejemplos más en su cuaderno. Y continuamos entonces con la segunda ley de Newton. Esta segunda ley de Newton se conoce como ley de la fuerza.
¿Qué nos dice esta ley? Establece que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiera el objeto. Y tenemos ahí una fórmula, F igual ma, que significa que la fuerza es igual a la multiplicación de la masa del objeto por la aceleración que dicho objeto experimenta. Veamos, como ya habíamos dicho en la primera parte, en la primera ley de Newton, que un objeto no va a cambiar su estado de reposo a menos que se haga sobre él una fuerza. Pero aquí estamos estableciendo que esa fuerza es proporcional a la aceleración que obtenga dicho objeto y es proporcional también a la masa que tiene dicho objeto. Por lo que a mayor masa debemos aplicar mayor fuerza para obtener una mayor aceleración. Si tenemos una masa pequeña, es significativamente también pequeña la fuerza que debemos aplicarle para poder lograr mover dicho objeto. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo está un señor y como sabemos, la masa es diferente al peso. La masa es la cantidad de materia que tenemos y el peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre nosotros. En el peso interviene la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados, es la aceleración por la gravedad. Y la masa que tiene el señor es de 90 kilogramos. Si nosotros quisiésemos calcular la fuerza del peso o la fuerza con la que esa persona es atraída hacia el centro de la Tierra, basta con utilizar la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza del peso va a ser igual a 90 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Al multiplicar esto, las unidades que nos van a dar serán kilogramo metro por segundo cuadrado, que se le conoce de mejor forma como newtons. Entonces, para encontrar el peso o la fuerza del peso, basta con multiplicar la masa por la gravedad. En este caso, nos quedaría el peso o la fuerza sería 9.8 multiplicado por 90 y nos da 882 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. O de otra forma dicho, 882 newton. Veamos el siguiente ejemplo. El señor está moviendo en dos momentos diferentes una bola de lo que sea. Bien, estamos estudiando la segunda ley de Newton, que nos establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa la vamos a encontrar en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundos cuadrados y la fuerza en newtons. Además, vamos a ocupar para nuestro ejemplo fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Específicamente la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la distancia,
que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero nosotros necesitamos saber o despejar de esta fórmula la aceleración. Despejándola nos quedaría aceleración es igual a 2 veces la distancia entre el tiempo al cuadrado. Veamos el primer ejemplo. Dice así: un cuerpo de 3 kilogramos de masa parte del reposo y recorre una distancia de 20 metros en 5 segundos por acción de una fuerza constante. ¿Cuál es el valor de la fuerza aplicada? Bien, para resolver este problema vamos a sacar aparte lo que son los datos que nos proporciona el problema. Los datos. La masa del cuerpo nos dice acá que son 3 kilogramos. También tenemos la distancia recorrida, que es de 20 metros. Distancia es 20 metros. El tiempo son 5 segundos. Y nos pregunta cuál es la fuerza que se ha ejercido. Bien, vemos que la fuerza la encontramos mediante la fórmula masa por aceleración. El problema en este caso es que no sabemos cuánto es la aceleración, por lo que vamos a hacer uso de esta fórmula que les había comentado. Por medio de ella vamos a obtener la aceleración y luego pues obtenemos la fuerza que se ha ejercido. Bien, hagamos un gráfico de qué es lo que está sucediendo. Tengo acá una masa de 3 kilogramos que al aplicarle una fuerza, esta se mueve 20 metros hasta acá por acción de esa fuerza. Entonces lo que necesito saber yo es el valor de la fuerza que se le debe aplicar para obtener que se ha movido desde acá hasta acá 20 metros. Calculemos entonces la aceleración y tenemos que la aceleración es igual a 2 veces la distancia dividido entre tiempo al cuadrado. Les recuerdo, esta fórmula la hemos obtenido del movimiento rectilíneo uniformemente variado que ya habíamos estudiado. Ahora vamos a sustituir la distancia y el tiempo para obtener la aceleración. Aceleración va a ser igual entonces a 2 veces la distancia, que son 20 metros, dividido entre el tiempo al cuadrado, y el tiempo son 5 segundos al cuadrado. Si multiplicamos y luego dividimos, tenemos que 2 por 20 es 40 metros dividido entre 25 segundos cuadrados. Al hacer esta división obtenemos que la aceleración es igual a 1.6 metros sobre segundos cuadrados. Ahora que ya tenemos la aceleración, procedemos a encontrar la fuerza que se necesita aplicar. Fuerza por medio de la segunda ley de Newton sabemos que es igual a masa por aceleración. La masa del objeto ya la tenemos, que son 3 kilogramos, y la aceleración también ya la obtuvimos, que es 1.6. Sustituimos dichos valores. Masa son 3 kilogramos y eso lo vamos a multiplicar por la aceleración, 1.6
metros sobre segundo cuadrado. Al realizar la multiplicación de 3 por 1.6, vamos a obtener 4.8 kilogramos metros por segundo cuadrado, que es igual a decir 4.8 newtons. Continuamos con la tercera ley de Newton.